y encomendamos a Él su palabra. Padre Celestial, te honramos, Señor, te glorificamos, te damos gracias porque nos has permitido llegar aquí a tu casa, Señor, un grupo de tus hijos para honrarte, para alabar y exaltar tu nombre. Señor, para estudiar tu palabra, lo que tú nos quieres decir en esta mañana para nuestra vida. Señor, abre nuestro corazón. Ayúdanos a tener un corazón humilde, un corazón dispuesto, Señor, preparado para escuchar el mensaje. Úsame como instrumento en tus manos. Guárdame, Señor, de querer decir lo que no está allí escrito, Señor. Y úsame para hablar lo que está allí escrito, lo que tú has inspirado. Señor, danos sabiduría. Ilumínanos a través de tu Santo Espíritu. Y también, Señor, te ruego para que tu palabra quede guardada en nuestro corazón y podamos, Señor, podamos aplicarlo a nuestra vida y también, Señor, cada día ponerlo en práctica. Te honramos y te glorificamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el Señor también nos permite hoy comenzar las transmisiones en vivo, así que también damos la bienvenida a los hermanos, amigos también que nos acompañan a través de las redes sociales. Quiero invitarle, mi amado hermano, para que se ubique conmigo en la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, capítulo 16. Libro de los Hechos, capítulo 16. Y vamos a hacer la lectura, hermanos, a partir del verso 24 y llegamos hasta el verso 34, el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 24, y vamos a leer hasta el verso 34. Si usted está ubicado ahí, me sigue en la lectura. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Amén. Mis amados, un impacto evangelístico al carcelero de Filipos. Quizás ya hemos escuchado este pasaje, quizás ya hemos meditado en este pasaje en diferentes ocasiones, pero hoy el Señor nos quiere hablar de ese impacto evangelístico en la vida de un hombre en aquella cárcel, aquella vez, carcelero de Filipos, más conocido por todos nosotros. Es interesante mirar, hermanos, que el Señor impactó la vida a través de Pablo y de Silas en aquel hombre, y no solamente él creyó, sino que toda la familia, para la gloria de Dios, creyó en Cristo Jesús. Qué maravilloso, hermanos, poder ser testigos
de que un miembro de la familia cree en Cristo y luego toda su familia llega a los pies de Cristo, hermanos, eso es algo maravilloso. Es un gozo profundo, hermanos, a tal punto que produce en nosotros hasta un sentimiento cuando hemos nosotros sido testigos de eso. Un impacto evangelístico, aquel hombre carcelero de Filipos. Hermanos, quizás hay cultos que nosotros llamamos como impacto evangelístico en tal lugar y quizás vamos a un lugar nuevo, quizás nos dicen de llegar a otros barrios quizás y hacemos cultos evangelísticos y le llamamos cultos de impacto evangelístico. En ocasiones se han realizado en muchos lugares, pero luego de ver los resultados como que decimos, invertimos, Señor, hicimos todo el esfuerzo, pero los resultados no eran los que esperábamos. Quizás nos ha pasado eso en alguna ocasión, hermanos, porque es que hablar de impacto evangelístico nos lleva a pensar en eso, en un culto, nos lleva a pensar en hacer publicidad, nos lleva a pensar un parlante, ir por los barrios y anunciar que hay cultos evangelísticos. Pero mis amados hermanos, en esta mañana el Señor habla a nuestro corazón para decirnos algo práctico a nuestra vida, hermanos. Y es que, mis amados hermanos, la iglesia, escuche bien, impacta evangelísticamente al mundo con su ejemplo de vida. La iglesia impacta evangelísticamente al mundo con su ejemplo de vida, hermanos. No estoy queriendo decir, hermanos, que no debamos hacer cultos de impacto evangelístico en algún lugar. Sí, hay que hacerlo. Hay que ir, hermanos, y hacerlo. Y si usted tiene la oportunidad de llegar a algún lugar y hacerlo, qué bueno, y vamos toda la iglesia y hacemos. Pero mis amados, hoy lo que el Señor quiere hablarnos es que nosotros impactamos evangelísticamente allá afuera, al mundo, hermanos, con nuestro ejemplo de vida. Y aquí miramos a dos hombres que Dios usa, Pablo y Silas, para impactar evangelísticamente en aquel lugar, en aquella cárcel. Y quizás podemos decir, pastor, pero uno solo se impactó ese día porque fue el que creyó. Hermanos, uno solo no, una familia completa creyó aquel día. Mis amados, la iglesia impacta evangelísticamente al mundo con su ejemplo de vida. Y vamos a puntualizar algunos textos de este pasaje que acabamos de leer, así que acompáñenme al versículo 25. Ubíquese ahí en el verso 25 y tengamos en cuenta lo que viene pasando. Pablo y Silas, después que llegaron a aquel lugar a predicar el evangelio, iban por las calles, pero se les acerca, ¿cierto?, una mujer, y la palabra la llama como una adivina, ¿cierto?, una de esas mujeres, que a través de su trabajo de adivinación, muchos, ¿qué hacían? Sus amos, ¿qué hacían? Se lucraban, ¿cierto? Se lucraban de eso. Pero al ver a Pablo y Silas, aquella mujer decía, estos son del Dios verdadero, ¿cierto? Estos son, mire, estos sí son de Dios. Y dice la palabra que Pablo, ya cansándose de muchos días, esa mujer ahí detrás de ellos, entonces reprendió el espíritu de adivinación que había en aquella mujer y el espíritu se fue. Esto trajo consecuencias, porque después de que aquel espíritu se fue, los que se lucraban por aquella mujer adivina, el negocio, ¿qué pasó? Se les dañó, ¿cierto? Se les cayó el negocio. Entonces juntaron a todo el pueblo, juntaron las autoridades de aquel entonces, de aquella ciudad, y dijeron, mire, estos hombres vienen aquí a dañarnos todo en la ciudad, vienen aquí a hacer lo que no es debido. Y entonces la palabra dice que aquellos hombres fueron azotados con vara, que aquellos hombres fueron rasgadas sus ropas y luego fueron puestos en el calabozo de más adentro. Hermanos, de más adentro. ¿Por qué la palabra de Dios menciona eso? De más adentro, hermanos, para decirnos que el evangelio en aquel tiempo, como hoy también, hermanos, visto por el mundo, es malo para ellos. Mire, fueron puestos en el calabozo de más adentro, como si hubieran
cometido lo peor en aquel tiempo. Y ahora sí, hermanos, llegamos al verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La primera idea que quiero mencionar en esta mañana, mis amados, es que la iglesia impacta al mundo viviendo espiritualmente. La iglesia impacta al mundo viviendo espiritualmente. ¿Cómo vamos a impactar al mundo con nuestro ejemplo de vida, hermanos? Pues viviendo espiritualmente. Hermanos, somos llamados a ser santos, porque Él es santo. Somos llamados, hermanos, a vivir de una manera espiritual, no carnal, sino que la iglesia ha sido llamada a ser espirituales. Por eso, mis amados, la iglesia impacta al mundo viviendo espiritualmente. Y miren lo que hacían Pablo y Silas después de lo que mencionamos hace un rato, después de que ellos fueron azotados, después de que ellos fueron rasgadas sus ropas, fueron también encarcelados en lo más profundo de aquella cárcel, les aseguraron los pies con el cepo, cadenas y todo. Dice la palabra que ellos a medianoche, ¿qué hacían, hermanos? Oraban. Por eso la palabra dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas. Mis amados, el Señor hoy nos habla al corazón diciéndonos que como cristianos debemos orar a Él en todo tiempo. La oración, hermanos, como familias, como personas creyentes, como personas que hemos sido redimidas por Cristo, hermanos, impacta allá afuera al mundo. Cuando hay dificultades, hermanos, en medio del dolor, Pablo y Silas oraban al Señor. ¿Qué hacemos nosotros cuando pasamos por un momento de dolor? ¿Cómo impactamos al mundo cuando estamos pasando en medio del dolor, hermanos? Debemos orar. La oración en nuestra vida, hermanos, debe impactar allá afuera. El mundo tiene que quedarse aterrado, y perdónenme la expresión, quedarse aterrados de cómo la iglesia de Cristo ora. Y eso es lo que el Señor hoy nos viene a hablar, hermanos. ¿Queremos impactar allá afuera al mundo, hermanos? Seamos personas y familias de oración. Que en medio del dolor podamos nosotros inclinar nuestro rostro, hermanos. ¿Qué es lo que hacemos cuando pasamos por una dificultad? ¿Qué es lo que hacemos cuando algo o una dificultad o un problema está pasando en nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros hacemos, hermanos? ¿Cómo nos conoce el mundo cuando pasamos por dificultades? ¿Será que el mundo dice, el Señor tenga misericordia y no le pase nada a fulano que va a la iglesia, porque le llega a pasar algo? Esa persona se vuelve un 8, como dicen por ahí. No sabe qué hacer. Mejor que el Señor lo tenga así bien. Hay muchos creyentes que allá afuera del mundo los catalogan así, hermanos. No podemos impactar al mundo de esa manera. Impactamos al mundo, hermanos, cuando hay dificultades, porque el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiados en oración, vamos al Señor, y que el mundo pueda decir, hombre, esas personas van a la iglesia, han creído en Cristo, y miren las dificultades, buscan del Señor, y nosotros debemos hacer lo mismo. Hermanos, impactemos así la vida de los demás. Que nosotros impactemos orando, hermanos, en medio del dolor, en medio de la desesperanza. Pues aquellos hombres pasaban por momentos muy, pero muy dolorosos. Les rasgaron sus ropas, hermanos. Les azotaron con varas. Y la palabra dice que les azotaron poco o les azotaron ¿cómo? Dice mucho. No era fácil, hermanos. Y con ser de esos, el carcelero se acerca, el carcelero va
y no les dice tranquilos, no ha pasado nada, sino que Él va y los lleva al calabozo de más adentro, les pone el cepo en los pies, los encadena. Y quizás imaginándonos esa escena, hermanos, el carcelero no les habló amigablemente a Pablo y Silas. Quizás fue duro, porque los carceleros en aquella época tenían que ser rudos. Y no fue cualquier cosa lo que Pablo y Silas sufrieron. Hermanos, qué ejemplo tan bonito nos dan ellos. Oraban, orando al Señor en medio del dolor, de la desesperanza. Pero ellos oraban, confiados en que el Señor, quien fue que les encomendó a llevar la tarea, a llevar la palabra, ese mismo les iba a sacar de esa dificultad, hermanos. Confiemos en el Señor. Hermanos, si estamos pasando por dificultades, por problemas, el Señor nos sacará, hermanos. ¿Cuándo? Cuando sea el tiempo y como Él lo quiera hacer, pero Él obrará, hermanos, y Él impactará el mundo a través de nuestra vida. Si pasamos por problemas, sí, hermanos, también los creyentes pasamos por problemas. No nos olvidemos de orar al Señor. Pero ¿qué más dice el versículo 25? Dice que cantaban himnos a Dios. Mis amados, no solamente orando al Señor en todo tiempo impactamos al mundo, sino que también alabando al Señor en todo tiempo. Y qué interesante, hermanos, que el Señor hoy nos habla, ¿cierto? Es así. Porque impacto al mundo, hermanos, cuando en mi mente, cuando en mi vida solamente hay alabanza al Señor. Así que, hermanos, ¿qué cree usted que piensa el mundo cuando un creyente canta las del compadre? ¿Qué piensa el mundo cuando un creyente escucha quizás música que no es de él? Hagámonos la pregunta hoy, hermanos. ¿Será que así impactamos evangelísticamente al mundo? ¿Podemos impactar al mundo de esa manera, hermanos? ¿Qué hacían Pablo y Silas? Cantaban, dice el Señor. ¿Qué cantaban? Himnos. ¿Será que si usted está en el trabajo y usted comienza a cantar, Cristo el Señor me ama por siempre, ¿será que eso no va a impactar allá afuera? Claro que sí, hermanos. Impactamos la vida, hermanos, de aquellas personas porque estamos anunciando el mensaje de Cristo. Pero si yo me igualo a los de allá afuera, escuchando, cantando, hermanos, lo que no es del Señor, ¿cómo voy a impactar evangelísticamente a los que me rodean? Mis amados, hay que hacer un impacto evangelístico, pero con nuestra vida. Comencemos ahí, hermanos. Que nuestra vida impacte evangelísticamente allá afuera. La iglesia, hermanos, impacta al mundo viviendo espiritualmente. Pablo y Silas lo hicieron. ¿Qué hacían entonces los que estaban allá en aquel lugar? Dice, ¿y los presos qué hacían? Los oían. Los oían, hermanos. Quizás algunos escuchaban y decían, bueno, estoy aquí diciendo lo que la Biblia no dice, ¿no? Pero quizás decían, pero ¿qué cantarán aquellos locos? ¿Pero qué es lo que dicen aquellos? Pero la Biblia registra que los presos que hacían, oían. Mis amados, impactemos al mundo con una vida espiritual. Somos llamados a ser creyentes espirituales, hermanos. No somos llamados a ser carnales. Y yo quise, hermanos, también en esta primera idea, anexar que también impactamos al mundo, hermanos, estudiando la palabra del Señor. ¿Cuánto estudiamos la palabra, hermanos? Quizás Pablo y Silas no lo dice la palabra, no, quizás no lo estaban leyendo,
no estaban escribiendo alguna carta, no lo dice aquí la palabra, pero aplicándolo a nuestra vida cristiana hoy, hermanos, impactamos evangelísticamente estudiando la palabra del Señor. ¿Cuánto estudia usted la palabra, mi amado hermano? ¿Cuánto lee usted la palabra, mi amado hermano? ¿Ya hizo usted el devocional anual? ¿Ya lo hizo, hermanos? ¿Ya hizo el devocional mensual, semanal? ¿O eso no hace parte de la vida del creyente? Hay que estudiar la palabra, mis amados. Y así podemos impactar allá afuera al mundo. El Salmo 119:11, si recuerdan, como dice, en mi corazón he guardado, ¿para qué? Para no pecar contra ti. He guardado, hermanos. ¿Cómo guardamos? Estudiando la palabra del Señor. Mis amados, nuestra vida espiritual es uno de los medios para que una persona pueda acercarse a Cristo. No se nos olvide eso, hermanos. Nuestra vida espiritual es uno de los medios para que una persona se acerque a Cristo. La segunda idea que quiero mencionar en esta mañana está en el versículo 28, hermanos, así que acompáñenme ahí, ubiquémonos en el versículo 28. Y la palabra dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. La iglesia impacta al mundo actuando misericordiosamente. La iglesia impacta al mundo, hermanos, impactamos allá afuera cuando actuamos misericordiosamente. Cuando la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, nosotros la ponemos por obra, la ponemos en práctica con aquellos que no la merecen, hermanos. Yo le quiero preguntar, ¿con quién debo ser misericordioso? ¿Con el que merece misericordia o el que no merece misericordia? Si nosotros somos misericordiosos con el que merece misericordia, ya no se llama misericordia. Misericordia es actuar bien con aquel que no lo merece. Y hagamos el ejercicio, hermanos. ¿Quién de los que estamos aquí merecíamos ser salvos por Cristo Jesús? ¿Qué bueno hicimos para merecer la salvación? No hicimos nada, hermanos. Pero nos salvó, por su gracia nos salvó, por su amor nos salvó. Hermanos, eso es misericordia. El Señor es misericordioso y su iglesia debe ser misericordiosa también. Impactamos al mundo, hermanos, actuando misericordiosamente también. ¿Será que Pablo fue ejemplo de eso? ¿Qué cree usted? ¿Será que sí o será que no? Pues mire lo que dice el versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué es lo que viene pasando, hermanos? Después de que Pablo y Silas oran al Señor, cantan al Señor, los presos oían todo lo que estaba pasando. Entonces dice la palabra del Señor que vino un terremoto, un gran terremoto en aquella cárcel, ¿cierto? Dice que todas las puertas que hicieron se abrieron, las cadenas de los presos se soltaron. Pero dice la palabra del Señor que aquel hombre carcelero, despertando y viendo todo lo que había acontecido, ¿qué iba a hacer aquel hombre? Sacó su espada y iba a suicidarse, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué? Porque en aquel tiempo, hermanos, si un carcelero se le escapaba o dejaba ir a uno de los presos, debía pagar con su vida. Pero no se había escapado uno solo, según el carcelero. ¿Cuántas puertas estaban abiertas? Todas. ¿Qué creyó él? Todos se fueron. Todas las cadenas están sueltas, todos se fueron. Imagínense qué le esperaba al carcelero. Pues la muerte segura.
Entonces quizás el carcelero dijo, no, para ahorrarles el trabajo a los que me mandan, pues yo mismo, ¿cierto? Me voy a matar. Mis amados hermanos, fijémonos en lo que hace el apóstol Pablo. Clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Yo he meditado mucho en este texto, hermanos, y me he puesto en los zapatos de Pablo. Hermanos, después de que rasgaron mi ropa, después de que me azotaron con varas, quizás me insultaron, me empujaron, me encarcelaron injustamente, hermanos. Quizás el carcelero no me habló de la mejor manera y me llevó a ese lugar, me puso el cepo en los pies, las cadenas y demás. Y yo al ver que ese hombre se iba a suicidar, quizás yo hubiera dicho, pues que lo haga. Bien merecido. Pero la palabra del Señor dice, mas Pablo clamó a gran voz, no te hagas ningún mal. Mis amados hermanos, hagamos bien con el que nos ha hecho mal. Y en esta lista podemos decir enemigos. Si no amamos a nuestros enemigos, hermanos, no impactamos evangelísticamente al mundo. Aquel que llegó nuevo al trabajo quizás, o lo he conocido reciente, pero digo, ese me cae como gordo, dicen algunos, ese me cae como mal. Hermanos, misericordiosos. Aquel que quizás ha sido injusto conmigo y con mi familia, hermanos, misericordiosos. El Señor usa al apóstol Pablo para hablar a nuestra vida, hermanos, y decirnos, hágale bien a aquel que le ha hecho mal. Misericordia. Queremos impactar allá afuera, hermanos. Seamos misericordiosos. Queremos que muchos se acerquen al Señor, hermanos. Seamos misericordiosos. Que seamos nosotros, en el lugar donde residimos, hermanos, seamos conocidos por ser misericordiosos. Que en esa cuadra, que en ese barrio o donde usted viva, lo conozcan por ser misericordioso, hermanos. Así podemos impactar al mundo. Si no, hermanos, nuestra vida no puede impactar a los demás. Si quizás el vecino echó la basura ahí donde está mi casa, quizás, y yo digo, pero ¿por qué voy a echarle su basura a su casa y de paso voy a echarle la mía para que respete y aprenda? No, hermanos, hay que ser ejemplo, hay que ser misericordiosos. Los que conducimos en una ciudad como Cúcuta, hermanos, el bucetero que se parqueó ahí, me hizo otra vez comerme el semáforo, hermanos, pero espere que se ponga en verde y lo vuelva a ver y le voy a echar el carro. No, hermanos, misericordiosos. Así impactamos la vida, hermanos, así impactamos a los demás. Y allí miramos, mis amados hermanos, él entonces, dice el 29, pidiendo luz se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire la actitud de Pablo y de Silas. Aquel hombre se precipitó, prendió la luz, no sabía lo que estaba pasando, ya el Señor había impactado su vida con ese gran poder demostrado, con ese terremoto, con el ejemplo de Pablo y Silas. Y dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero lo que miramos ahí, hermanos, es que Pablo y Silas
siguen a aquel hombre, lo acompañan. Él les dice que los sacó, ¿cierto? Dice la palabra del Señor, sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Eso nos lleva a pensar, hermanos, que no solamente hacerle el bien a que me ha hecho mal, estoy impactando su vida misericordiosamente, sino que también escuchando sus problemas, su necesidad. Y Pablo y Silas escuchan la necesidad de él. Lo vieron así, precipitado, lo vieron tembloroso, pero ellos estuvieron ahí para ver qué iba a decir aquel hombre carcelero. Mis amados, escuchar la voz de aquellos que están necesitados es muestra de la misericordia de Dios también hacia esa persona. Si alguien pasa por dificultades, si alguien está pasando por problemas, un amigo suyo, un familiar, aquel que no ha creído en Cristo, y se acerca, hermanos, escúchelo. Ore al Señor por eso, oriéntelo, aconséjelo. Eso es ser misericordiosos también. Y el verso 31, muy conocido por nosotros, hermanos, y espero que usted se lo sepa de memoria. Si lo recuerda, Hechos 16:31, ¿cómo dice? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mis amados, llevando al arrepentimiento a otras personas también es muestra de la misericordia de Dios en nuestra vida. Usted y yo podemos ser misericordiosos cuando mostramos a Cristo a aquel que lo necesita, cuando mostramos la obra de Cristo y cuando mostramos las promesas de Cristo. ¿Será que el verso 31 nos dice eso? Sí, hermanos. ¿Cómo mostraron ellos a Cristo a aquel hombre? Diciéndole: cree en el Señor Jesucristo. Y luego dice: y serás salvo. Mire, le mostraron la obra que hace Cristo Jesús. Y luego, ¿qué dice? Serás salvo tú y tu casa, hermanos. Le mostraron la promesa de Cristo. Si era su voluntad, su familia también podía llegar a los pies del Señor. Mis amados hermanos, no solamente haciendo bien al que me ha hecho mal, no solamente escuchando la voz del necesitado, no solamente llevando al arrepentimiento a aquel que está necesitado, hermanos, también es muestra de la misericordia del Señor. Mis amados, la iglesia impacta al mundo actuando misericordiosamente. Un pastor, el cual en una enseñanza dijo esta frase aplicativa, hermanos: aquel que fue salvo por la misericordia del Señor debe caracterizarse por ser misericordioso con los demás. Iglesia, hemos recibido la misericordia del Señor. Actuemos en misericordia con los demás. Y el versículo 32, hermanos. En tercer lugar, dice la palabra: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. La iglesia impacta al mundo predicando la palabra encarecidamente, hermanos. La iglesia impacta al mundo predicando la palabra encarecidamente. Hermanos, somos llamados no solamente a impactar con una vida espiritual, no solamente a impactar, hermanos, actuando misericordiosamente, sino que también somos llamados a predicar la palabra encarecidamente, o sea, hermanos, esforzados. Prediquemos la palabra, hermanos, esforcémonos por llevar el mensaje del evangelio a aquellos que nos abren las puertas, a aquellos, hermanos, que nos dicen que les hablemos de Cristo, hermanos, hablemos la palabra del Señor, porque es la tarea encomendada por el Señor Jesucristo. Mis amados, qué interesante que aquel hombre no solamente se le predicó la palabra, sino que a su familia. Y hermanos, podemos aplicar a nuestra vida que debemos esforzarnos no solo por llegar a una persona, sino a la familia completa, hermanos. Oremos y enseñemos la palabra del Señor a las demás personas
enfocados en poder llegar a las familias completas. Llevando la palabra, hermanos, a aquellas familias, busquemos los espacios, busquemos los momentos. Obviamente orar al Señor primero, pero hermanos, que el Señor abra puertas, que el Señor abra corazones, que el Señor ponga las situaciones para que nosotros podamos enseñar la palabra del Señor. Si hay una familia, hermanos, el cual le ha dicho amigo, bueno, familia, no sé, que le haya dicho, vaya a la casa, quiero que haga un devocional, quiero que ore por nosotros. Hermanos, no desaprovechemos eso. No desaprovechemos eso, hermanos. Vayamos. Hay que ir, hermanos. Llevar la palabra. Porque así podemos impactar, así se impacta, hermanos, allá afuera. Llevando la palabra del Señor. Y si hay familias que le dicen, quiero que usted haga un estudio conmigo y con mi familia, hermanos, también esfuércese por hacerlo. Eso es predicar encarecidamente, hermanos, esforzados la palabra del Señor. Porque en el verso 32 miramos que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, pero luego dice el 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué interesante, hermanos. Qué bonito leer la palabra del Señor y ver estos resultados. Su familia creyó. Su familia dio ese paso de obediencia. Testificaron públicamente que Cristo obró en sus vidas. Qué bonito eso, hermanos. Por eso, mis amados, prediquemos encarecidamente. Cuando Pablo y Silas llegaron a aquella cárcel, no sabían que Dios los iba a usar para alcanzar una familia para Él. Hermanos, donde estemos, no dejemos de impactar evangelísticamente, porque podemos ser los instrumentos o somos los instrumentos para que muchos crean y muchas familias crean en el Evangelio de Cristo Jesús. En una ocasión, estando en el municipio de Sardinata, me dijeron, hay una familia en Bucaracic, más o menos 1 hora en moto. Ellos permiten que se vaya y les visite. Y comenzamos a hacer la visitación, hermanos. Y en noviembre del año pasado, los 2 esposos se bautizaron. Y sus hijos van también por el camino también de llegar a los pies de Cristo. Hermanos, hay que ser esforzados en eso. Hay que poner la mirada en el Señor y poner la mirada en la tarea que el Señor nos ha dejado, hermanos. Predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas, enseñar la palabra a todo aquel que lo necesite, a todo aquel que lo requiera, hermanos. Así debemos ser. Yo quiero terminar en esta mañana, hermanos, recordándoles que la iglesia impacta evangelísticamente al mundo con su ejemplo de vida, hermanos. No se nos olvide eso, mis amados. Que nosotros impactamos evangelísticamente al mundo con nuestro ejemplo, hermanos. Viviendo espiritualmente, seamos santos en lo que requiere la vida cristiana, hermanos, en todas las cosas. Hermanos, actuemos misericordiosamente, que allá afuera nos vean amorosos, misericordiosos. Y hermanos, prediquemos la palabra del Señor. Así podemos impactar a un mundo necesitado de Cristo, a un mundo necesitado de Dios, a un mundo que no tiene, hermanos, no tiene la presencia del Espíritu Santo, pero debemos impactarlos con nuestra vida. ¿Cómo impacta evangelísticamente su vida a los demás? Hágase esa pregunta, hermanos. ¿Cómo impacta evangelísticamente usted a los demás? ¿Cómo lo está haciendo?
¿Será que las personas que lo rodean están viendo ese impacto evangelístico, hermanos? Y si no, mis amados, desechemos las cosas que no edifican nuestra vida, el pecado y demás, y mostremos a Cristo en cada paso que nosotros damos. El Señor les bendiga, mis amados, el Señor les guarde, y que podamos impactar evangelísticamente allá afuera con nuestro ejemplo de vida. Vamos a orar al Señor. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies? Oramos al Señor, hermanos, y dejamos en manos de Él su palabra, este mensaje. El Señor nos ha hablado en esta mañana, hermanos, y hoy podamos salir convencidos de que podemos impactar evangelísticamente con nuestro ejemplo de vida. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por orientarnos. Gracias, Señor, por dirigirnos, por exhortar nuestra vida. Tu palabra es viva, es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Gracias por la iglesia central de Cúcuta, Señor. Cada hermano, cada familia. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros. Porque nos motivas. Porque hoy al salir de este lugar, Señor, vamos convencidos que debemos impactar la vida de los demás con nuestro ejemplo de vida cristiana. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestro corazón, y permítenos, ayúdanos, Señor, a ser santos como tú eres santo, apartarnos de lo que no edifica, y que allá afuera, Señor, vean esa obra maravillosa de Cristo en nuestra vida. Señor, gracias te damos, te honramos y te glorificamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. De esta manera, hermanos, finalizamos también nuestra transmisión en vivo.